Muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy estoy con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ¿qué tal? Pues bienvenidos a esta, yo creo que es la sexta entrega que vamos a hacer de nuestro podcast, hablando con otros dueños y creadores de newsletters, con la cual pues ganan dinero mes a mes con esa newsletter. Y hoy vamos a hablar de una newsletter sobre, si no me equivoco, desarrollo de software, que es Ujú, una temática que seguramente no se esperaba. Entonces, bueno, esta newsletter la pondré también en la descripción del vídeo, pero se llama Surso Dev. Entonces, bueno, Jorge nos va a contar mucho más ahora. Vamos a hablar, vamos a destripar todo lo que está ocurriendo por esta newsletter, cómo capta suscriptores, cuánto dinero está ganando, qué es lo que vende exactamente, qué retos se ha encontrado y, bueno, y al final todas las preguntas que siempre solemos hacer. Entonces, Jorge, cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué has estudiado y cómo llegas hasta el punto de, bueno, de tener una newsletter. ujú. Vale, pues mira, yo soy desarrollador de software desde hace 23 años. Yo no estudié en la universidad, yo hice un módulo de grado superior de desarrollo de aplicaciones informáticas y de ahí empecé a trabajar en este tipo de módulos. Sueles enganchar la última etapa del segundo curso con prácticas en una empresa y entonces yo pues acabé en una empresa en la que me contrataron y estuve trabajando ahí durante 8 años, en esa empresa, directamente desde el módulo. Y fui pasando luego por diferentes empresas hasta que llegué a un punto en el que en 2016, yo en cada una de estas empresas, yo me fui, por decirlo de alguna manera, especializando en una parte del desarrollo de software que no es muy habitual, que tiene que Mm. ver con, no tanto con las herramientas, sino tiene que ver más con los principios del desarrollo de software, con el escribir código de calidad, y eso, pues Ujú. desgraciadamente, no es muy habitual en verlo en las empresas, no es muy habitual verlo en que te lo enseñen en los estudios. Entonces, yo en la primera etapa, mi primera empresa, tuve un tutor que tuve mucha suerte, que me introduzco en todo este tipo de conocimiento. Entonces, por cada una de las empresas que yo pasaba, lo que me fui encontrando era que la gente no sabía aplicar ese tipo de conocimiento. Entonces, en cada una de las empresas fui yo impartiendo formaciones en las propias empresas en las que yo era trabajador por cuenta ajena y estuve así pues durante 14 años. Hasta que después de 14 años pues pensé, ¿y si me lo monto por mi cuenta? Porque llevo 14 años enseñando a todos mis compañeros, paso de una empresa a otra y siempre se repite lo mismo aquí hay algo de negocio. Y Claro. entonces me pasé a la modalidad de freelance y al principio empecé ofreciendo servicios de desarrollo de software y compaginándolo con temas de formación. Y al principio, pues yo muy perdido, no tenía ni idea y yo iba ofreciendo mis formaciones en diferentes empresas. Y entonces, bueno, el tema de la newsletter empezó a surgir un poco después de yo llevar ya como freelance unos años y pues tuve una bajada importante en los ingresos como freelance, se me cayeron por varios trabajos y demás, y dije, uy, esto aquí hay que tratar de Ya. buscar una manera que no dependa tanto de tener un cliente, tanto intercambiar tiempo por dinero. Y entonces lo Ujú. primero que hice fue esos cursos que yo daba en diferentes empresas, me creé en mi web, en susode.com, una página por cada curso y un formulario Vale. para que me contactaran en cada una de las formaciones. Entonces, yo tenía muy buen SEO en mis formaciones, con lo que yo enseño, sobre todo principalmente, que dentro del desarrollo de software, diseño de software, en concreto un tipo de arquitectura de software que se llama Clean Architecture y Testing, Ujú. pues si tú me buscabas por esos términos, aparecían mis artículos, aparecían mis formaciones y empezó a entrar gente a través de los formularios. ¿No? Pero Bueno. yo veía que era un Ujú. poco que alguien pasara por ahí, ¿no? Y que hubiera la suerte de que viera, que quisiera la formación. Era como que yo no tenía tanto el control, ¿no? De la Ya, comunicación, por así decirlo. claro. ¿Y qué año, de qué año hablamos? Perdona, Jorge, más o Pues menos es esto fue cuando cuando... yo empecé a crear estas páginas en mi web, 2019. Vale. 2019. Y no es hasta septiembre de 2022 cuando, después de estar en diferentes newsletters de gente que no Ujú. tenía nada que ver con el desarrollo de software, pues empecé a ver cómo funcionaba el mundillo ese de la newsletter, el yo te escribo, el storytelling, el contarlo de esa manera. Sí. Me empezó a llamar bastante la atención y empecé a ver la posibilidad de aplicar yo la misma metodología a lo mío para ofrecer mis cursos y demás. Y entonces Sí. empecé así en 2022, en septiembre de 2022,
Y al principio eran pues mis formaciones, yo tengo formaciones en empresas y formaciones que hago en directo. De momento, en ese momento todavía no estaba vendiendo cursos en internet de forma online ni nada así. Era como presencial al principio y luego a raíz de la pandemia lo hacía de forma online pero en directo. Y entonces ahí fue cuando ya, pues el año pasado, empecé en mayo del 2024, empecé Ujú. ya a vender cursos en internet. Lo subo a una plataforma, la gente lo grabo, lo subo y empecé ya a hacerlo de esa manera. Y entonces así empecé más o menos el año pasado, pero no vendía todos los meses. Lo vendía, Ah, lo ofrecía cada 2 meses, enviaba un email semanalmente. No ha sido hasta enero de este año cuando ya he empezado sí, a tomármelo un poco más en serio el tema de la newsletter, escribir diariamente. Me lo fui tomando como bueno, poco a poco, como un experimento y viendo cómo funcionaba. Y a medida que yo iba viendo, pues ciertas cosas, como por ejemplo, a mayor frecuencia de emails que yo enviaba, pues pasaban dos sí, cosas. Vendía más y había más bajas. Yo fui experimentando ese tipo claro. de situaciones. Hasta que, bueno, ya en enero, teniendo ya 2 o 3 cursos grabados, las formaciones en directo, me veía ya con un catálogo de productos como para empezar a escribir diariamente y empezar a darle A caña de vender. verdad al tema de la newsletter. Vale, muy bien, muy bien. Entonces, cuando tú te creas la newsletter en septiembre del 22, Ujú, digamos, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza porque comentabas que te atraía la idea de tener el contacto, ¿no? ujú, Con las personas y poder, sí, me imagino que estar constantemente hablándoles, ¿no? ujú. Pero eso, ¿qué más cosas se te pasaron por la cabeza que dispararon el hecho de decir, mira, me lo voy a crear ya, aunque a lo mejor cuente con, yo qué sé, 50, 100 personas? Ujú. ¿Qué más cosas? ¿Se te pasó alguna más por la cabeza o simplemente fue esa, la de, oye, no, quiero poder contactarles y contarles todo lo que les tengo que decir y que no sean simples visitantes que vienen a mi web por el SEO y se van Ujú. con la misma si no les cuadra al Mm. principio? Sí, ahí hubo varios motivos. El primero, como te comentaba, yo no fui especialmente rápido. En 2019, digamos, la caída de ingresos que tuve en verano del 2019, ya empecé a darle vuelta, pero no Mm, sabía yo muy bien cómo hacerlo. Me creé ahí las páginas, no sabía muy bien cómo empezar yo a hacer girar la rueda y estuve, pues eso, yo creo que estuve en newsletters, pues que todos conocemos, los que nos dedicamos a vender cosas como la de Isra Bravo, Luis Mongemalo, Álvaro Sánchez, sí, por las que pasamos todos, pues me tiré 2 años ahí viendo cómo lo hacían, viendo cómo era el proceso, comprando algunos cursos de los que vendían. Fui un poco mm, con paciencia y mirando cómo lo hacían los demás. En el desarrollo de software no había nadie que hiciera algo similar, porque sí que hay alguna newsletter, pero es todo de contenido curado, de enviar recursos y cosas así, mm, pero enfocado como lo enfocaban toda esta gente de la que yo quería aprender y me llamaba a mí tanto la atención, no había tanto. Ahora sí que hay un poco más, pero entonces en 2022 no había casi nadie. Y entonces, pues eso, estuve 2 años bicheando un poco las newsletters de los demás, viendo cómo lo hacían y aprendiendo, apuntándome a algún curso. Y sobre todo fue por un tema de intentar cada vez menos intercambiar tiempo por dinero y poder tener también más tiempo para mí, ¿no? Me llamaba claro, mucho la atención el hecho de, pues yo tengo ya una experiencia bastante contrastada en mi sector, llevo, pues por aquel entonces, 6, 7 años dando formaciones yo ya como freelance en empresas, yo ya me veía capacitado como para ampliar más público, ir mm, a más audiencia donde ofrecer cursos y que diera igual si era alguien de España como de Latinoamérica o de donde fuera. Y entonces fue un poco esa la motivación, la búsqueda un poco de no depender tanto intercambio por tiempo por dinero sí, y ampliar un muy poco de audiencia en ese sentido y muy bien. abrirme un poquito más a Internet. Claro, vale, muy bien. O sea, tú tenías claro desde el principio, más o menos, o desde las fases más incipientes, cuando empezó tu newsletter, que lo que hacías o la propuesta de valor que ibas a entregar al mercado en este caso, ¿tenía sentido? O sea, ¿tenías claro esto? ¿O era más una hipótesis en base, evidentemente, a tu experiencia, ¿no? De que Mm, acababas formando, siempre se repetía el mismo patrón de, mm. oye, tengo que volver a formar a gente en esto, igual hay demanda de esto en el mercado, ¿no?
Ujú. Entonces, ¿partías de una hipótesis o tenías claro ya desde el principio que iba a funcionar? Que le iba a funcionar. Sí, yo lo tenía bastante claro. O sea, yo llevaba ya años centrándome en lo que es incluso en empresas de Madrid para las que yo trabajaba, donde se repetía eso. Cuando empecé a dar las formaciones un poco más online, yo me iba una semana a dar una formación a una empresa de Pamplona, me iba a dar a una empresa de Huelva. O sea, yo veía que era algo que no era Mm, centralizado exclusivamente a nivel local, sino que se podía ampliar. Y entonces yo tenía claro que a nivel de, si esto pasaba en España, pues en cualquier parte del mundo, esa necesidad iba a claro. existir igual. Y lo pude comprobar porque al poco tiempo de abrir mi newsletter, una de las cosas que hice es, voy a abrir la formación no solo a empresas, sino yo Mm, voy a hacer una formación online. A raíz de la pandemia se me ocurrió en el que puedan venir gente de cualquier parte del mundo. Y entonces muy cuando lo bien. lancé, pues en las primeras ediciones empezaron a venir gente de Latinoamérica, de Francia, de Irlanda. Entonces yo veía que eso cuajaba. Ya te digo, yo fui como muy poco a poco. Primero lo de las Mm, formaciones, vi que me iban entrando por el formulario. Luego de la newsletter creé las formaciones en abierto, vi que venía gente de todo el mundo y ya cuando fui experimentando eso dije, venga, me voy a lanzar y voy a empaquetar los cursos y voy a ir a una audiencia mucho más amplia. ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien, la verdad, porque es forma de ir, oye, poco a poco, testeando y ver que tiene sentido, ¿no? Y desde Ujú, luego es muy difícil tener claro, ¿no? Desde un primer momento, pues, qué es lo que vas a terminar haciendo, porque al final el mercado es el que va a decir un poco, ¿no? Los ujú, derroteros, qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, y bueno, la ujú, verdad es que muy bien. O sea, desde el momento que tú empezaste en la newsletter, ya en septiembre del 22, ujú, digamos, ¿con qué plataforma empezaste? ¿Qué mm. plataforma elegiste? Sí, es la misma con la que estoy. Yo en ese momento tenía mi web con Ghost, Ujú, yo lo tenía con Ghost y yo ya había visto que en Ghost habían lanzado el tema de incluir una newsletter tiempo atrás ujú, y nunca me había llamado la atención, nunca me había atrevido a hacerlo. Ya cuando empiezo yo a ver el suscribirme a newsletters donde están haciendo este tipo de procesos y ver que mi plataforma lo permitía también, que no me tenía que poner a buscar una plataforma y demás, dije, venga, pues voy a probar con la mía. Seguramente, si esto empieza a crecer en el futuro, necesitaré a lo mejor otra, no lo sé, pero vamos a empezar con la que tengo y de momento sigo ahí con Ghost desde el principio. muy bien. O sea, y por ahora, ¿qué tal con esa? Ya por curiosidad, porque no, yo no la conocía como Bien, a ver, tal. Ah, por debajo Ghost lo que utiliza es Mailgun o Mailgun, ujú, ujú, que es la que utiliza y yo de momento no he tenido así grandes problemas. Funciona un poco en función de los suscriptores que tú tengas, lo que pagas ujú. y no he tenido Vale, grandes problemas. Sí que es muy para enviar emails, digamos, sin secuencia, de emails ya, programadas ni nada así. En plan, enviar email, puedes programar emails hacia adelante en el futuro, pero no puedes coger y hacer una secuencia de cuando entra un suscriptor, tengo una secuencia de ya. emails preparada, Ah, eso no lo tiene. vale, Y de momento yo eso no veo que yo lo vaya a aplicar, que sea una necesidad para mí ahora mismo. Entonces, de momento, me vale, me está vale. sirviendo con O sea, Ghost. no es tan avanzada en cuestiones de segmentación, de poder... En cuanto a eh, segmentación, tiene algo, tú puedes marcar los suscriptores, los leads con diferentes etiquetas y sí que puedes programar un email o escribir un email a los suscriptores que tengan una etiqueta en concreto. mm, O sea, eso sí te vale, lo permite, pero no te permite cosas del estilo de crear una secuencia de emails ya, cuando alguien tiene una sí. etiqueta que le lleguen diferentes emails que están ya programados o cuando alguien es un Sí. suscriptor nuevo, ese tipo de cosas no las. Vale, vale, ok. Bueno, por ahora, bueno, si no lo ves útil, desde luego que no, vamos. Es como, me recuerda entonces a un estilo Substack, ¿no? Bastante Sí. simple, fácil de usar, ¿no? Y tampoco tan, no una plataforma tan en esteroides, tal vez, ¿no? Sino más Mm, resolutiva y sí. que te permite enviar correo, Sí, de básicamente. momento es como muy limitadita, pero yo como ya te digo que estoy yendo como de menos a más, de momento me Bueno, sirve. El día que me deje de servir, pues ya miraré otra que me interese bueno. más. ¿Y con cuánta gente empezaste? ¿Cómo fueron esos inicios de newsletter hasta conseguir pues, los primeros suscriptores? Porque entiendo que al principio, bueno, sí, te voy a hacer esa primera pregunta, ¿no? De cómo fueron esos inicios
Ujú, y de conseguir sobre todo los primeros suscriptores, que es como la parte que más puede tal vez también confundir o dar un poco de temor a mucha gente, ¿no? De ujú. cómo consigues los Sí. primeros suscriptores. Yo al principio me centré bastante en Twitter. Yo en Twitter en aquel momento la verdad es que tenía muy poquitos seguidores, tenía unos 600 o algo así, y empecé a meterle caña a Twitter, y yo publicaba prácticamente nada en Twitter, empecé a Mm. publicar frecuentemente y luego pues, con una llamada a la acción a mi newsletter, ¿no? Fue así como lo fui arrancando y fueron entrando poco a poco. Recuerdo que creo que el primer email que envié fue a 9 suscriptores. Vale, vale. Muy bien. Algunas veces sí nos han hecho esa pregunta de, oye, ustedes que se supone que saben un poco de newsletters, ¿no? Nos dicen, ¿con cuántos suscriptores me recomiendas empezar a enviar correos? Y yo le digo, desde que tengas uno. Yo me acuerdo que Desde que tengas uno, renta. una semana que lo anuncié en Twitter, se me suscribieron 9 y dije, pues a estos 9 que les envío el primero. Y Claro, así empecé. totalmente. O sea que cuando empezaste en el 22, ¿no? A escribir tweets en la red de esta Twitter, Ujú. ¿cómo lo hacías? ¿Directamente en plan, directamente escribiendo en Twitter, publicando y que fuera lo que Dios quiera? ¿O utilizaste algún tipo de, que yo sé que a día de hoy existen comunidades de apoyo mutuo donde, ¿sabes? Te hacen un retweet, donde te Ujú. dan más exposición para que tu hilo alcance más viralidad? No, yo empecé a escribir hilos en Twitter. Al principio, Mm, como yo sé que dentro de la comunidad de desarrollo de software están muy habituados sí, entonces al tema de compartir recursos, pues yo mm, compartía lo típico de los 10 mejores libros sobre diseño de software. Y entonces ya, ponía en el hilo un post a cada uno de los libros y al final mencionaba mi newsletter. Y así me fueron entrando. Algunos de esos hilos se viralizaron para la cuenta que yo tenía y me fueron entrando así poco a poco. muy bien. ¿Y qué tal la calidad de esos suscriptores que vinieron? Bien, en general, yo no he hecho nada de publicidad ni cosas de este estilo, que a lo mejor puede entrar gente que no esté muy enfocada. Y como cuando yo promocionaba la newsletter, siempre era utilizando o bien contenido o recursos relacionados con lo que yo luego iba a ofrecer como cursos, que a lo mejor eso se me iba a viralizar menos, pero yo sabía que me iba a traer Ya, más leads de calidad. Yo podría haber apostado por irme, por ejemplo, por poner un ejemplo de hoy en día, yo me podría poner a poner tweets de la inteligencia artificial. Y sé que me ya, van a venir muchos desarrolladores que están pendientes de la inteligencia artificial y me entrarían a mi newsletter, pero ese tipo de lead no me interesa, no te porque interesa. yo no hablo de eso luego ni es lo que enseño en mis cursos. Entonces, yo siempre era buscando temáticas que luego enlazaran con lo que yo iba a acabar o contando en la newsletter o en lo que yo iba a enseñar luego en mis cursos y formaciones. Vale. O sea, cuéntanos ahora mismo, esos fueron un poco los comienzos que te Ujú, decantaste por Twitter porque pensaste, me imagino, ¿no? Oye, mi público objetivo usa ujú, Twitter, está mucho aquí, por lo tanto, tiene sentido que haga esto aquí. Y ahora mismo en la actualidad, si no me equivoco, hemos hablado que tienes un poco más de 3.000 suscriptores, ahora sí, mismo en la actualidad. ujú, Entonces, claro, han pasado una cuestión de, si no me salen mal las matemáticas, un poquito menos de 3 años ujú. desde ese inicio. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido las distintas fuentes de captación por las que has obtenido, bueno, Ujú. todos los suscriptores que tienes ahora mismo? Al principio, como decía, empecé con Twitter, Muy luego no bien. recuerdo en qué año fue cuando Elon Musk cambió bastante la red social, se buscaba más Mm, la poralidad, la crispación y ya no, si tú querías viralizar un poco tenías que entrar en el juego más de la red social y entonces sí. hubo un momento en el que me abrí también a LinkedIn. Entonces en LinkedIn empecé a entrar ahí también y hacía lo mismo. Yo publicaba exactamente lo mismo en Twitter que en LinkedIn, pero en Twitter en forma de hilo. Y en Vale. LinkedIn era más como un post más Más largo, extendido. ¿No? más largo. Entonces ahí me fueron entrando por los dos canales, pero al final era un poco lotería. O sea, yo me iba dando cuenta que a lo mejor un post o un hilo que se me viralizaba tiempo atrás, lo volví a publicar a lo mejor bastantes meses después y no se viralizaba. Y al revés.
era un poco una lotería. Entonces fue cuando intenté buscar otras maneras, ¿no? de conseguir suscriptores. Y entonces lo que hice fue, me creé como unas newsletters satélite, ¿vale? Con la Ajá. idea, con A la ver, a idea ver. de, con la idea de no ¿Cuál es depender tanto de los algoritmos. Entonces, Ujú, en LinkedIn vi que había una opción de crearte una newsletter. ujú. Entonces, con la idea de que lo que yo publicara, porque a lo mejor yo ahora, por ejemplo, en LinkedIn tengo casi 14.000 seguidores y no, yo escribo algo y no lo leen 14.000 personas. Eso el algoritmo decide a quién se lo enseña Ya, y a quién no. sí, sí. Sin embargo, hay una opción de crearte una newsletter que ahí la gente se suscribe y es como una newsletter, lo único que es totalmente dependiente de LinkedIn. O sea, yo jamás cambiaría mi newsletter por la de LinkedIn, pero lo utilizo como un canal de atracción diferente al algoritmo. Entonces lo utilizo como un canal de atracción diferente al algoritmo que sé que los que están suscritos me van a leer o hay más probabilidades de que me lean, ¿no? Entonces Vale. utilizo esa newsletter de LinkedIn y luego lo hice también con Substack, pero con Substack no está funcionando bien porque al final no estoy dejando desde una newsletter recomendar que se suscriban a otra mía y eso al final no está funcionando muy bien. Vale. A nivel de conseguir leads, lo que mejor me está funcionando es, he hecho intercambio de recomendaciones entre newsletters. Ujú. Eso Muy bien. ha funcionado bastante bien. Y luego el tema de escribir a la gente directamente, me está funcionando eso bastante bien en LinkedIn. O sea, en LinkedIn te deja, te deja pues, pedir conexión o te sugiere a Sí, perfiles de los que tú ya tienes. Entonces yo tengo como una especie de texto con un poquito de copy, ¿no? De presentándome y animándoles a suscribirse a mi newsletter. Y es lo que hago semanalmente. Creo que LinkedIn te deja pedir conexión como a unas 100 sí. personas o algo así. Sí, sí, 100 personas a la Creo que semana. son Me 100 suena. personas, pues yo todos los lunes pido conexión a los que me va recomendando, Muy bien. que al principio sí que estaba un poco más pendiente, pero ahora me fío ya bastante. Son en base a lo que ya siempre pido conexiones, me fío bastante de la gente que me sugiere y luego les voy mandando, pues durante la semana dedico 10 minutos al día o algo así a mandarles el texto este que tengo con un poco de copy, invitándoles a suscribirse a mi newsletter y me está funcionando bastante bien. Se está suscribiendo generalmente durante la semana, se suscriben decenas de personas. Ostras, muy buena estrategia. O sea, que abres conexiones con la gente que te sugiere LinkedIn, Ujú. intentas entablar, y me imagino, una conversación genuina con ellos y les Mm. mandas ya tu cuña publicitaria de, oye, que tengo una newsletter. ¿Y Mm. qué les dices en ese copy? Un poco por orientar a la Sí. gente. Porque recordemos que Jorge hace temas de software, ¿no? De, para ponerlo fácil, porque si Ujú. podríamos hablar de Uncle Bob, ¿no? De Ujú. arquitecturas limpias y todo el libro, que yo también lo tengo, Ujú. pero claro, aquí se nos va a perder. Entonces, digamos que Jorge explica a las empresas y a los desarrolladores de software cómo hacer buen código y de calidad, ¿no? Podría Eso ser es. un resumen Ujú. certero. Entonces, Ujú. claro, ¿con qué copy, con qué discurso un poco les atacas, ¿no? A estos perfiles Mm. de desarrolladores software, de React developers, me imagino, y de toda esta gente. Mm. Sí, lo primero que yo trato, porque en LinkedIn estamos muy acostumbrados a que nos contacten de recursos humanos. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que no soy No de sé. recursos humanos. Entonces, en el texto al principio lo que digo es que he visto que eres desarrollador de software, yo también, y ahí ya se establece como un vínculo, ¿no? De que no Sí, soy de recursos humanos y no vengo a ofrecerte trabajo ni nada, así que recibimos generalmente los desarrolladores de software muchos mensajes de ese tipo a lo largo del día, entonces claramente lo que quiero es diferenciarme que no soy de recursos humanos, para que sigan leyendo y que se establezca ahí como un vínculo, ¿no? De, por lo menos me he mirado tu LinkedIn, sé que eres claro. desarrollador, yo también, y luego Muy bien. directamente les hablo de que tengo una newsletter en lo que me enfoco yo, que les cuento también que después de todos los años que llevo desarrollando software, tengo claro que la mejor manera de vivir bien de esto y de tener mejores ingresos es aprender a crear software de calidad, que es de lo que yo hablo en mi newsletter, que tengo cursos y formaciones de lo que imparto sobre ello y les animo a suscribirse a mi newsletter
donde les digo que hay 3.000 suscriptores que me leen cada día y ese es un poco algo Sí. así el texto. Lo que No le busco das con el ningún texto, lead magnet ni claro, nada, ¿no? Ya, no, vale. ahí no hay ningún link. Luego también tengo el link magnet que estuve haciendo pruebas, que ahora si quieres te cuento. Y esto en este texto simplemente es quién soy, no soy de recursos humanos, tengo una Muy bien. newsletter, esto es lo que te puedo ofrecer y de esto y estos son los beneficios que puedes obtener. Y hay 3.000 personas que me leen cada día. Si te interesa, pues más o menos el texto es algo así. Muy bien, muy bien. Oye, pues, oye, suficiente porque también tiene un elemento de autoridad que ya que, oye, son 3.000 personas las que hay aquí y desde luego si lo listas desde el punto de vista de beneficios, que tú eres bastante conocedor porque eres el mismo avatar de cliente realmente, Claro. ¿no? De los que están dentro, o sea, sabrás, tú mismo sabrás, ¿sabes? Los beneficios y todo, ¿no? Ujú. Y me imagino que cualquier desarrollador de software que lea eso podrá estar de acuerdo en que, ¿sabes? Escribir un buen código de calidad, pues desde luego sí es, eh, digamos, un puente, ¿no? A tener mejores ingresos, a ser más destacado en la industria, Mm, tal vez, ¿no? Tener sí. más reputación Ujú, y súper bien. Te quiero preguntar sobre los intercambios de lista, que dices que ujú. también has hecho intercambios. Sí. Aquí, ¿cómo has orientado esta actividad? Es decir, ¿cómo localizas esas listas y cómo normalmente te acercas a ese dueño y le planteas la colaboración? ¿Ha sido pagado o todo intercambio saludable, o sea, menciones cruzadas que se llaman entre Mm. ustedes? Este tipo de intercambios lo he hecho solo una vez y no fui yo el que lo sugirió, sino me lo sugirió la otra persona. Vale. Y en mi caso fue de una manera muy natural el email que escribí, porque Mm, yo a esa persona la seguía, tenía un podcast también y me llamaba la atención. Además, había una historia graciosa en el sentido de que yo estuve escuchando su podcast sin saber quién era él y sin saber que tenía una newsletter. Entonces, cuando me contactó, es como que uní los puntos y dije, joder, si yo te he estado escuchando el mm, podcast desde hace un ujú, par de años así, sin saber que eras tú. Y entonces, pues justamente en la recomendación que yo le hice a él, conté esa historia. O sea, realmente era una historia muy bien, genuina claro. y que ocurrió realmente y lo conté. Entonces, en ese intercambio, él creo que me dijo que a él le había conseguido, que era no sé si por el formato de la historia o por la audiencia que yo tenía, pero él sí que estábamos acostumbrados a hacer intercambios, que era el intercambio que más suscriptores le había proporcionado y fueron como unos 80 o algo así hacia él. Ujú. Y él a mí, pues sí, por ahí también, unos 60 y algo, 70, por ahí fue más o menos el intercambio. Oye, muy bien. ¿Y esta persona a qué se dedicaba? Es decir, ¿era del mismo sector? Sí, él es desarrollador de software también, pero no está tan enfocado en el tema del código de calidad como yo. Vale, vale. O sea Digamos que que era complementario su audiencia y vale, la mía. muy bien, muy bien. O sea que la sinergia, desde luego, era muy natural, era Ujú. muy, muy natural. Perfecto, perfecto. O sea que aquí casi que eso, que cayó un poco por accidente, entonces, Sí, esto por fue pura porque casualidad. me lo Mm, sugirió y estuve, ya te digo, fue cuando dije, joder, pues si yo he estado escuchándote en tu podcast, claro que sí, lo claro. hacemos, venga, ¿cómo lo sueles hacer? Y fuimos para adelante y salió bastante bien. O sea que por resumir realmente, los 3.000 suscriptores, podríamos decir qué porcentaje, entonces, el que podríamos decir que viene de tu acción semanal de pico y pala de LinkedIn. Eso ¿Qué lo porcentaje? he empezado recientemente. O sea, de los 3.000 realmente hay poquitos, hay menos de 100. De los 3.000 casi todos vienen de redes sociales. Redes sociales y cuando se me han viralizado diferentes hilos o diferentes posts, ahí sí que he atraído bastantes suscriptores. Y Mm, generalmente vale. lo que más se suele viralizar es cuando menos hablo de lo que enseño en los cursos, sino de los beneficios Mm, que obtienes una vez ya aplicas lo que has aprendido en los cursos, por lo que todo el mundo le interesa, ¿no? Cuando yo hablo, pues, de que soy freelance, de que tengo tiempo libre, que si tengo tiempo para entrenar entre semana, que si he ido a llevar a los niños al colegio, les vengo de recoger, he comido con ellos, pues luego al final, ¿no? Esto como lo he conseguido yo, pues lo cuento al final y suscríbete a mi newsletter y te cuento más. Ese tipo de posts son los que más se han viralizado en estos años. vale. Perfecto, perfecto. Oye, pues todo orgánicamente. Sí. No, ni un duro.
No, yo Perfecto. en publicidad, además no tengo ni idea. Yo tengo una norma que no me meto en lo que no tengo ni idea, si es que no, publicidad no he tocado nada. Muy bien. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, te quiero preguntar también, porque veo que, no sé si es algo reciente que has empezado también un podcast Sí, que tienes en Spotify, en Evox, bueno, en sí. diferentes plataformas te publicitas. ¿Hace cuánto empezaste con esto del podcast y cómo te está yendo? Pues con el podcast empecé hace muy poquito, hace un mes y algo. Es un podcast que saco semanalmente y generalmente a la vez ha sido el podcast y tema de TikTok, Instagram y demás. Y todo surge siempre como una manera de reciclar el contenido que ya he enviado en el pasado en la newsletter. O sea, Mm, no es contenido nuevo de momento en ninguna de esas plataformas y acabo de arrancar hace poquito, tanto con TikTok, Instagram y con el podcast. He empezado hace poquito. Sí que han empezado a llegar algunos suscriptores por ahí y la idea un poco es, pues, yo hay veces, son ideas que se me van ocurriendo y entonces a mí un día me dio por pensar que yo hace poco descubrí a Arturo García de Cerdo Estratega, le descubrí su podcast y me dio por mirar en el podcast y tiene 2 o 3 años. Y dije, joder, pues si yo tengo aquí contenido que he ido enviando, lo puedo reciclar, crear un podcast y que alguien me descubra a mí dentro de 2 o 3 años, que es algo que con las redes sociales a los 2 días tu contenido desaparece, sí. pues ¿por qué no intentarlo? Y entonces es una prueba que estoy haciendo a ver qué tal. Ah, muy bien, vale. Aún así me comentas que te ha traído entonces ya un par de suscriptores Sí, el tema sí, del podcast. a raíz de, sobre todo de YouTube, de publicar el podcast en Ah, YouTube, ahí sí que han venido ya algunos suscriptores. ah, mira, qué bueno. Pues sí, nosotros este año también apostamos fuerte por YouTube, porque si vemos que desde luego es un canal que al final, como decimos nosotros, que el cuenta kilómetros del minutaje, ¿sabes? Cuanto más minutos pase una persona contigo, más Ujú, confianza va a tener en ti. Entonces, ujú, YouTube, desde luego, es una forma excelente de filtrar primero y de que si una persona realmente pasa con nosotros pues 10 minutos que dure un vídeo, un podcast, a lo mejor corto, o una hora, o lo que sea de tiempo, va a ujú, entrar muy, muy cualificado a una newsletter, ujú, realmente. Y eso lo hemos visto, vamos, de primera mano. Entonces, bueno, recomendaría prácticamente a todo el mundo que considerara el tema de YouTube, porque, ujú, porque sí funciona, la verdad, ¿sabes? ujú. Yo estoy empezando a ver qué Pues tal. nada, pues te auguro un éxito también con eso. Y un éxito, ojo, muchas veces no se trata de irse a mega viral, ¿no? Pero Ujú, sí de dar con el nicho específico que, ¿sabes? Que de repente, pues que te ujú, pueda traer un flujo continuo, ¿sabes? ujú, Y nada, te quiero preguntar entonces, porque, bueno, hemos hablado de cómo consigues suscriptores y ahora vamos a hablar de las ventas, bueno, qué es lo que vendes tú. Ya más o menos nos has dejado caer que formaciones, entiendo que ya sobre todo es formación online, todo lo que vendes. Hay de todo. Pero bueno, Todavía sigo teniendo, sí, o sea, hay online, siempre es todo online. Lo único que hay mezcla entre en directo o ya grabado. vale. Y en directo grabado, entiendo que sería para diferentes públicos. ¿Sigues enfocándote a empresas o ya son un mix? Es un mix y son formaciones y cursos que son complementarios. O sea, yo tengo como tres formatos. Digamos, uno que es más de introducción a toda esta temática del diseño de software, escribir código de calidad, que ese de momento lo Mm, sigo manteniendo en directo y online. Y luego tengo como cursos complementarios que son ya grabados, ¿no? Pues algo muy habitual en el desarrollo de software es todo esto de escribir código de calidad está muy bien y estaría genial si yo escribiera código desde cero en un proyecto, pero eso no es la realidad mm, de los proyectos, es que tienes que ya, intentar aplicar eso sobre un proyecto en el que el código no es de calidad, eso lo dificulta más todavía, pues ahí yo voy metiendo como diferentes niveles, ¿no?, de cursos. Vale, pues ya te he enseñado cómo se escribe el código de calidad, ahora tengo un curso donde te digo cómo hacerlo en un proyecto que tiene muchas líneas de código que no son de calidad. ¿Cuál es el sistema que deberías de aplicar para poder escribir ese tipo de código sobre una base de código legado
que se suele llamar, que no es código de calidad. Y luego hay pues, diferentes Claro, ramificaciones del código de calidad que voy añadiendo en forma de cursos o de masterclass. O sea, tengo lo que son formaciones en directo, que generalmente son 4 jornadas de 4 horas, son 16 horas, ese tipo de formaciones en directo, y es tanto para empresas como para particulares. Y hay veces que a vale. esa formación vienen también empresas, lo único que yo, para hacer esa formación, pues pongo un rango, ¿no? Digo que tiene que ser entre Mm, 6 8 personas y máximo 16 para que no se vaya de madre, porque a mí me claro, gusta ir revisando los ejercicios que les pongo en directo y demás. Entonces, hay veces que vienen empresas que son 2 empleados o tienen 2 desarrolladores. Entonces, me lo suelen enviar a esas ediciones en abierto en vez de contratarme para dar una formación a su mm, empresa porque no llegan al mínimo para poder claro, hacerlo. Entonces, esas serían las formaciones en directo. Luego tengo cursos pues, que varían entre las 6 horas, 8, rondan por ahí. mm, Y luego tengo otro formato que son masterclass, que son más cortos. Son más cortos ese tipo de formaciones, que son en torno a 2 horas, y son los 3 formatos que tengo. Los cursos y las masterclass son ya grabados y luego las formaciones son en directo. vale, vale. O sea que, bueno, nos ha quedado claro un poco, sí, toda la amalgama de diferentes servicios tiene sentido porque desde luego hay algunos que son más asequibles para, ¿no? Para una Ujú, gran mayoría, que a lo mejor son productos de más baratos para que después a lo mejor te vayan ascendiendo por tu escalera de valor también. Entiendo, ujú. ¿no? Que tu Sí, objetivo al final es que te lleguen a la formación ¿no? presencial, ujú. donde tienes grupos, donde ahí cobras realmente un buen dinero, me imagino, ¿no? Por esa formación Sí, presencial. sí, la formación presencial es la más cara que tengo ahora mismo y esa son por alumno en torno a los 600 euros. Vale, o sea, 600 € por las 4 jornadas, ¿no? De 16 horas era, ¿no? Sí. Vale, genial. Y luego el curso, eso ronda más o menos en torno a los 160, 170, va dependiendo un poco del Ujú. curso. Y la masterclass son lo que tengo a precio más económico, que rondan los 90, 100 euros, por ahí más o menos. Muy bien, perfecto. O sea, ¿y tienes algún producto más barato que 90? No, ¿O en ya este momento no. ese es En más este barato? momento no, Ok. pero no descarto en el futuro sacar también de un precio más económico todavía. Porque esto era lo que te iba a preguntar, es decir, los números vale, ¿cuántos clientes entonces son los que tienes ahora mismo? Porque de los 3.000, ¿no? Que tienes o un poquito más de 3.000, me suena que me comentabas, Ujú, ¿cuántos son clientes que te hayan comprado ya sea la formación, una masterclass o los cursos? ujú. Yo diría entre 150 y 200 por ahí más o menos. 200 personas, ¿vale? Muy bien. Mm. No, no, está muy bien. Entonces, esto ha sido prácticamente ¿esto qué ha sido? ¿Desde el inicio o más bien ya en el último año? Cuando se ha distribuido ya estas ventas. O sea, las ventas como tal de las formaciones en directo, o sea, cuando han aumentado más los clientes que me han comprado, ha sido cuando empecé a sacar los cursos ya grabados. Con lo que son Vale, las claro. formaciones en directo y demás, ahí era bastante menor el número de clientes. Ok, pues genial, genial. ¿Y cuánto entonces generas mes a mes con la newsletter o anualmente? Mm. ¿Cómo lo tienes un poco estructurado esto? A ver, el año pasado, porque ya te digo, el año pasado yo estaba como vendiendo semanalmente, o sea, es Sí, que enviaba un email semanalmente y no vendía cursos. Empecé en mayo y no vendía los cursos todos los meses, iba como sí. probando. Yo lo que hacía era, venga, este mes voy a vender el curso y voy a estar durante 9 días enviando un email diario, a ver cómo funciona. Mm, Luego paraba 2 meses, analizaba, decía, o sea, estuve haciéndolo como de manera alterna. Entonces, en total, tanto las formaciones online como los cursos durante 2024 me generaron en torno a unos 30.000 euros, 35.000, por ahí. Hostia, eso en el 2024. En 2024, sí. Y en 2020, cuando enviaba semanalmente y no vendiendo los cursos grabados todos los meses y empecé a venderlos en mayo. Ostras, pues muy bien, la verdad. Muy buenos números, desde luego. Porque me acuerdo que Jorge, por ponerles en contexto a ustedes, Jorge me comentó compartimos, digamos, asistencia al programa de Isra Bravo ahora Ujú, mismo.
que es un programa pues, bastante guay, estaba muy chulo, la verdad. Y yo puse, pues, oye, busco entrevistar a gente que tenga newsletter y con la que esté ganando dinero. Entonces Jorge comentó de una forma que cuando leen el mensaje parece muy humilde, ¿no? Oye, que, que yo genero con mi newsletter algo más de un sueldo anual, ¿no? Y yo me esperaba, pues, oye, 20.000, algo así. Pero de repente ahora cuando me dices 35.000, dije, ostras, esto es, vamos, esto es un sueldazo, ¿eh? Sí, Esto es muy como te buen sueldo. decía, eso es lo que es la parte de la newsletter y sobre todo ahí lo que más se lleva es las formaciones en directo, es lo que más se llevó en 2024 y ahora Sí. este año, Mm. pues que tengo más, digamos, más productos en el catálogo de cursos y que he empezado con el email diario, se nota. Exacto. Eso te iba a decir, que si en 2024 fueron estos números, ahora en esto desde enero que dices que has pasado el email diario, Mm. vas a tener que notar bastante ya Sí, o sea, los para buenos que te efectos, hagas, ¿no? De la por fuerza de poner la un repetición. ejemplo, por poner un ejemplo, en la formación online del año pasado, más o menos por estas fechas, Ujú. este año he duplicado el número de alumnos que van a venir. Qué bueno. Gracias al email diario, porque Email realmente diario. la base de suscriptores no ha crecido de forma Mm, proporcional tanto, ¿no? no, el año pasado por estas fechas yo debía andar por 2.000 bastantes. 2.000 bastantes. Es a raíz del email diario. O sea, que ha sido gracias Mm, a la fuerza de la repetición, sobre todo del email diario, ¿no? mm. Que ya dice. O sea, que este año se espera fácilmente duplicar y poder llegar hasta los 60.000, fácil, 70.000 euros de facturación este No año. soy yo muy amigo de hacerme expectativas, por si acaso, pero de momento pinta mejor, sí. Pinta, pinta muy bien, ¿eh? Qué bueno. Mm, Oye, pues muy bien. Genial, genial, muy bien, la verdad. Y esos correos, porque esto es una cosa que piensa mucha gente, ¿no? Que el ingeniero, por ejemplo, ¿no? ujú, Tanto tú como yo estudiamos ingeniería informática y normalmente se suele pensar que el ingeniero es un bicho que el tema de hablar, de escribir y tal, pues que no lo pongas mucho a hacer esas actividades, que él es bueno pues en otras cosas, más modo rata laboratorio y tal. ujú, Eh, entonces te quiero preguntar sobre cómo aprendiste copy, tu experiencia con todo lo que es la redacción de emails ujú. y bueno, y cómo enfocas esos emails de ventas. ¿Qué truquitos son los que tienes así que te has dicho tú? Ostras, he hecho este email y de repente he vendido 4 plazas a 600 euros, Ujú. ¿sabes? Sí, o sea, yo empecé creo que fue con Álvaro Sánchez de Gente Ujú, Indecible, fue con el sí, primero. Luego de ahí ya también con Nudista Investor. Creo que no, ujú, el primero fue Nudista Investor. A raíz de Nudista Investor, como cuando empezó él su plataforma, que yo entré, tenía un curso de Álvaro Sánchez de negocios online. Ahí fue donde empecé con el tema. Y luego también había unos audios de Irra Bravo. Entonces ahí es sí, cuando los empecé a conocer y empecé a entrar. Y luego, pues es que claro, yo llevaba trabajando ya más de 20 años en esto y pues yo tenía un montón de historias, anécdotas que me habían ocurrido en clientes, en diferentes situaciones y yo veía claro que eso eh, sí, tenía que iba a ser potencial. Tenía potencial y como decías tú antes, yo soy como de alguna manera mi cliente ideal, o sea, sé perfectamente los dolores de un desarrollador de software, lo que anhelan, lo que más les duele, lo que más les molesta. Entonces, nada más que tenía que me era muy fácil ponerme claro, de, en la piel de mis potenciales clientes, porque eran cosas que me habían pasado a mí, que yo soy igual que ellos. Entonces, era muy fácil en ese sentido. Obviamente, los primeros emails, yo miro ahora los primeros emails que mandaba en 2022 y eran unos ladrillos infumables. Pero bueno, de todo se aprende y poco a claro. poco, mandando emails, pues ha ido mejorando la cosa y me va bastante bien. ¿Cuál ha sido el mejor email que has enviado hasta la fecha que más ventas te ha generado? Me imagino que eso se queda grabado en la mente, ¿no? Ha habido varios, ha habido varios. O sea, yo recuerdo uno que envié en el sentido de contando una historia que me dijo a mí porque algo muy característico dentro del desarrollo de software es cuando alguien empieza a destacar,
enseguida tratan de hacerle jefe, hacerle project manager. Entonces, eso es algo que quien más, quien menos, si tienes cierta experiencia, o te ha ocurrido o lo has visto en un compañero o algo así. Entonces me acuerdo que yo busqué un titular así llamativo que era ¿qué quieres ser? Desarrollador de software a los 40. Porque es algo que me dijo a mí un jefe que me ofreció ser project manager, que le dije que no y me contestó eso, ¿no? ¿Pero qué quieres ser? ¿Desarrollador de software a los 40? Lo normal en este Sí, sector es pasar a ser jefe si quieres empezar a ganar dinero, tal. Y entonces yo en ese email contaba que nunca fui jefe, que yo seguí enfocado en el desarrollo de software y que ahora pues tengo unos ingresos y me va de una manera trabajando como freelance en remoto en mi casa, de una manera que jamás imaginé y que es posible sin pasar por ser jefe si no es lo que te gusta. Y luego ya pues de ahí enlazando a los cursos y demás, pues ahí obtuve bastantes ventas en ese, por ejemplo. pues fíjate, todo por, fíjate, sí, 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 por reutilizar una frase ahí inteligentemente, que probablemente eh, te haya funcionado también, claro, porque es como, es un poco retante, es una pregunta retante, ¿no? Mm, De esa, de oye, ¿qué? Porque empieza en la mente, ¿no? El buen copy genera en la mente de los suscriptores ese debate en el que se tienen que, se convencen ellos solos, ellos mismos, ¿sabes? mm, De esta pregunta es clave para decir, ostras, pues es verdad que igual lo que me va a enseñar este hombre me va a permitir ser mejor desarrollador de software, que me permitirá que me hagan de jefe y me permitirá tener más tiempo, me permitirá ganar más mm, dinero. O sea, es una claro. locura el poder de las palabras, ¿eh? Sí, sí, por eso al final yo tengo claro que es algo que todo desarrollador de software se ha planteado. Incluso eran frases que a mí me han dicho desarrolladores de software a lo largo de cuando yo he tenido compañeros. Esa frase muy típica de, es que yo no me veo con 40 años escribiendo código, es que o sea, eso está ahí, en el ambiente. Y yo lo sabía y pues, lo enlacé, eso me lo comentó a mí el CEO de la empresa en la que yo estaba trabajando en ese momento y sabía que eso iba a enganchar seguramente, iba a atraer bastante a la audiencia y Mm. así fue. Y ahora escribe diariamente, ¿no? Ahora sigue diariamente Sí. y qué, ¿cómo te organizas normalmente para escribir los emails? ¿Tienes como lo que se llama un calendario de intenciones de venta en el que a lo mejor esta semana estás promocionando un curso, la semana que Mm, viene a lo mejor un libro tal vez? O sí, va, ¿cómo lo tienes organizado el mm. tema del calendario? Sí, yo generalmente voy como yo tengo la parte, no me dedico exclusivamente a la parte de newsletter y cursos, Mm. tengo también la parte de servicios, entonces es fácil que algún día eh, surja un imprevisto por el que no pueda escribir el email. Entonces yo digamos que vivo en el futuro. O sea, yo tengo como 3 o 4 emails escritos en adelante. Si de repente surge algo que es muy llamativo en el mundo del desarrollo de software un día en concreto, pues escribo el email y el que tenía para ese día lo pongo para después y eso me da tranquilidad en ese sentido. Entonces, como me Mm. suelo enfocar de esa manera, yo sí que tengo como un calendario de, pues, este mes voy a vender esto, este mes voy a vender esto otro, este mes voy a promocionar un estudio que tengo, que hice el año pasado, que funcionó muy bien, donde recojo información de los suscriptores con los que luego hago como un estudio, muestro diferentes análisis y demás Ah, sí. que, pues, de Ujú. cuánto, dentro de los suscriptores de mi comunidad, cuál es el sueldo medio. O sea, ese tipo de cosas son muy llamativas y eso luego lo utilizo Ah, también sí. como lead magnet para obtener más suscriptores. Entonces, hay veces que eso, o estoy vendiendo cursos o estoy vendiendo que rellenen el estudio. Siempre tengo un calendario en el que Muy yo tengo bien. claro lo que voy a ir haciendo y luego de aquí a 3 meses, pues qué curso tengo que estar ya preparando porque lo quiero vender pues al final del verano o antes del verano. Ajá. Siempre trato de ir con anticipación en ese sentido. Y cuéntanos más sobre este informe o esta experiencia, ¿no? Ujú, Porque eso sí me pareció interesante que has comentado que haces como un informe a lo Stack Overflow, ¿no? Anualmente ujú. sobre tendencias o sobre, bueno, analíticas sobre el sueldo medio y todo esto de tus suscriptores, pero que dices que te funciona muy bien. Es Mm. decir, ¿y por qué? ¿Por qué te funciona bien? Sí, me funcionó muy bien porque ese tipo
ese tipo de informes son muy habituales en el desarrollo de software. Hay una empresa que lo suele aquí en España lanzar anualmente. Está lo que tú dices de Stack Overflow, GitHub también tiene el suyo, pero Mm, siempre se centran bastante en lo que yo no me centro. O sea, sí, en todo lo que tiene que en ver con las tecnología, ¿no? herramientas, con tecnología. Entonces yo lo quise traerme, digamos, la parte más morbosa de ese tipo Sí, de informes, como es los sueldos y demás, y le incluí también cosas que enseño yo, ¿no? De qué tipo de testing sueles hacer en tus proyectos, qué tipo de arquitectura utilizas. Entonces yo sabía que eso también le iba a gustar a la gente y se me ocurrió la idea del estudio porque se lo vi no sé si conoces tú a Chus, que tiene una newsletter de newsletters, sí, sí. pues Mm, ella lo hace anualmente. Y entonces yo he participado 2 años seguidos en su estudio y un día me dio por pensar, digo, y esto creo que puede tener sentido también, que yo haga algo parecido aquí para la gente de mi lista. Lo hice, creé una landing para que si querías, yo al principio era como, en este estudio solo van a participar los suscriptores de mi newsletter y luego lo vas a poder ver cuando ya esté terminado si eres suscriptor de mi newsletter. Entonces lo creé una landing y pues lo típico, ¿no? De poner diferentes balas en la landing, de qué te puede aportar ese estudio, a qué tipo de estadísticas vas a poder acceder y lo que te pueden aportar para tomar decisiones pues, en tu carrera como desarrollador de software, ¿no? mm. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Muy bien, muy bien. Gracias por compartir entonces esta experiencia, la verdad, muy, muy interesante. Desde luego, igual hay que considerarla hacerlo también. Ujú, Y nada, yo creo que por mi lado no tengo más preguntas, realmente. ujú, Yo creo que nos hemos ido, vamos, con una muy buena idea de, sobre todo lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que vendes? ¿Cómo enfocas la venta también? Que te sale de forma muy natural gracias a la experiencia ujú, que tienes. Que tú mismo eres el propio avatar de cliente, entonces ya sabes cómo comunicarte con ellos. ujú, Eh, y sobre todo cómo creces esa base de suscriptores que también es muy interesante, ¿no? ujú. Tal vez una última pregunta que se me acaba de ocurrir así haciendo el resumen y es, ¿qué le recomendarías o qué le dijeras a una persona ahora mismo que nos esté escuchando, nos esté viendo Ujú. y que tengan la idea, tengan en la mente la idea de montar una newsletter, como tú la tuviste tal vez ¿no? en septiembre del 22 Sí. y que esté un poco indecisa? O sea, algo que yo me encontré cuando yo empecé con mi newsletter y que tuve que aprender a gestionar es que va a haber rechazo. O sea, el Ujú, rechazo, si no estás teniendo dudas de lanzarlo por el rechazo siempre va a haber. Y luego hay otra objeción que nos solemos poner nosotros mismos de pues, yo que tengo que contar o yo que tengo que mm, enseñar a nadie. Y entonces yo ya venía de una experiencia previa de ir dando formaciones en diferentes empresas a compañeros y esa parte la tenía superada. O sea, yo era sí, consciente de que hay gente que sabe incluso de lo que yo enseño mucho más que yo, pero hay mucha más gente que no. Entonces, con que haya gente que sepa menos que tú a la que puedas ayudar, va a suficiente, estar ¿no? bien, va a estar bien. Claro. Entonces, por un lado eso, el tener claro que de lo que tú sabes y si tienes experiencia en ello y has obtenido resultados, seguro que puedes ayudar a más gente. Y luego que vas a tener rechazo. Va a haber gente a lo que no le guste lo que cuentas, que se va a dar de baja y que eso no es malo. Claro, Forma parte de la vida, igual que no todo el mundo le caes bien, claro, no todo el mundo te cae a ti bien, pues correcto. con tu newsletter va a suceder igual. Entonces, Mm, con que lo que dice siempre mucho Irra Bravo, con que gustes mucho a unos pocos, en internet te puede ir muy bien. claro. Oye, pues con esta majestuosa frase, desde luego, y este buen consejo, la verdad, a cualquiera que esté indeciso, porque nos encontramos, es algo que me encuentro yo muy frecuentemente hablando con los suscriptores, ¿sabes? De nuestra newsletter, que mucha gente pues tiene ideas en la cabeza, está indecisa porque les pasa estas cosas, ¿no? Ujú, Siempre lo argumentan, muy pocos se atreven a decir tengo miedo al rechazo, ¿sabes? Pero realmente a lo mejor es lo que pueden estar ujú, pensando, pero muchos te dicen
todavía no estoy preparado. Te lo dicen, ¿no? Todavía no estoy Ujú. preparado. Y normalmente suele significar que yo, ¿qué le voy a decir a ellos si todavía no, ¿sabes? No me encuentro con que yo tenga un nivel lo suficientemente alto. Y después también esa, probablemente que sea muy por debajo, la de tengo miedo al rechazo, que es uno de los miedos más primitivos y de los que se puede traducir muchas de las decisiones que, de Ujú. saboteamiento que nos hacemos Claro. los humanos, ¿no? Pero Ujú. bueno, Jorge, aquí vamos a parar Muy el bien. podcast, la edición de hoy. No sé si tienes algo que se te pase por la cabeza, que quieras agregar o que me quieras preguntar también, ojo, ¿eh? No, nada, yo estoy bastante contento con las preguntas, cómo ha ido todo. No tengo así nada más que añadir. Nada, si hay escuchando algún desarrollador de software, que se suscriba a mi lista, lo único. Eso es, muy bien, muy bien. Eso iba a decir ahora, que cualquier desarrollador, pues voy a dejar el link de la Surso Dev en la descripción para que se pueda suscribir y desde luego pues estar en contacto con Jorge para cualquier cosa, ¿vale? Pues nada, nos despedimos aquí a todos los oyentes y bueno, de la gente de YouTube. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta Muy luego. bien, hasta luego.